Buenas noches, queridos hermanos. Hoy nuevamente tenemos preparada la enseñanza número 11, dándole seguimiento a la ternura de Dios, del libro de la ternura de Dios. Buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy continuaremos con las enseñanzas sobre el libro La ternura de Dios. Para meditar sobre la misericordia providencialmente, nos lo envía el Padre Francisco Bursmer, sacerdote amigo del Opus Dei, para nuestra edificación. Amados hermanos, podemos discernir que el propósito del Señor Jesús a través de estas enseñanzas es enriquecernos para hacer la vida en plenitud. Nuestra misión Misericordia 2021, hacer la voluntad de Dios amando misericordiosamente en mi oración, con mis obras y mis palabras, como Jesús. Entonces dispongámonos nosotros nuestros corazones y permitiéndole al Espíritu Santo continúe derramando el amor de Dios, su misericordia en nosotros y sobre todas aquellas que le servimos y le serviremos. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, enséñame. Como les mencionaba, el tema número 4, con el título Con el cariño en la mirada, escrito por Carlos Aixela. El primer tema nos lo impartirá nuestro hermano Carlos Cáceres y posteriormente nuestro otro hermano Freddy. Adelante, Carlos. Buenas noches, hermanos. Pues antes de iniciar con el tema, eh, tenemos que solo dar un recordatorio de un par de palabras que vienen ligadas aquí y que para que todas las tengamos en claro y entendamos lo que vamos a hablar, eh, tenemos lo que es misericordia, que es la disposición de compadecernos de los sufrimientos ajenos, tanto como Dios se compadece de nuestros sufrimientos y de nuestras miserias. La fraternidad, pues que es lo que nos hace hermanos con los demás y de la mano de la misericordia, pues poder ayudarnos unos con otros. Y viene un punto que yo desconocía totalmente, que es la bula, que esto sí se los voy a leer textualmente, que dice que es un documento pontificio relativo a la materia de fe o de interés general, de concesión de gracias o privilegios en asuntos judiciales o administrativos expedidos por la Cancillería Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja. Eh, y nos dice que la bula es un documento pontificio extendido por el Papa o por la Cancillería Apostólica únicamente, donde trata materias relacionadas con fe, o sea, de ninguna otra clase. Porque estas tres cosas van a estar ligadas mucho en esto y se me hizo importante que conociéramos todos qué era bula, porque yo no lo conocía y no sé si ustedes lo conocían, entonces así entendemos lo que viene aquí. Como decía Freddy, pues el tema que vamos a tratar ahorita, con el cariño en la mirada, entramos con el subtema misericordia y fraternidad, y nos dice que poco a poco, al ritmo de fiestas litúrgicas y de los eventos del jubileo, hemos estado procurando tener la mirada fija en la misericordia. Durante este año santo, desde la bula de, de convocación del jubileo, el Papa subrayó que el misterio de la misericordia de Dios se dirige no solo a los que viven lejos de la casa del Padre, sino también a los que con nuestras limitaciones procuramos vivir cerca de Dios. Entonces, con esto nos damos cuenta que para que seamos también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre, para que se haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia y por eso abraza a todos los aspectos de la existencia de los cristianos. En un primer momento podría parecer que se trata de un eslogan, un modo distinto de
hablar de las cosas de siempre y sin embargo es más que eso. La misericordia es luz, la fuerza de Dios para redescubrir con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de su amor. Nos suscribe a revisar el amor, la reflexión sosegada sobre la misericordia como algo que nos toca de cerca, ayudará a puntualizar en el diálogo con el Señor, donde nuestro amor se podría haber empañado. Si hay algo en nosotros del hijo mayor de la parábola del Padre misericordioso, que no era capaz de alegrarse con los demás, o del fariseo que subía al templo satisfecho de las cosas con las que cumplía, pero con el corazón frío, o del siervo habiéndose hecho perdonar por el amo, pero no estaba dispuesto a pasar por alto las pequeñas deudas de los demás. Aquí nos da muestra de las cosas que nos pone como ejemplo que tenemos, tanto como que queremos que sean misericordiosos con nosotros, también debemos ser misericordiosos con los demás y no solo en momentos en específicos, sino que siempre, pues. Carlitos, cerraste tu micrófono. Disculpen, pero estaba metiendo una llamada ahí. Dios nos dice, conozco tus obras, tu fatiga, tu constancia, que tienes paciencia y que has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. O sea, nos da a entender que nosotros antes éramos más misericordiosos, éramos más dados a los demás y que con el tiempo y con las ocupaciones de la vida nos hemos ido olvidando a los demás, dejamos de ayudar, dejamos de ser misericordiosos, dejamos de ser fraternos y entonces son cosas que tenemos que ir retomando todos los días. En estas palabras del Apocalipsis, Dios llama a la puerta de los cristianos que se esfuerzan por vivir con profundidad en su fe. Les confirma en el bien que hacen, pero los empuja a la vez de una nueva conversión. En la misma longitud de onda que mueven las palabras de San José María, que pueden ayudarnos a iluminar el fondo del alma. Nos dice, cumples un plan de vida exigente, madrugas, haces oración, frecuentas los sacramentos, trabajas o estudias mucho, eres sobrio, te mortificas, pero notas que siempre te hace falta algo. Lleva tu diálogo con Dios esta consideración, como la santidad, la lucha para alcanzarla, en la plenitud de la caridad, has de revisar tu amor a Dios y por Él, a los demás. Quizá descubrirás entonces escondidos en tu alma grandes defectos contra los que ni siquiera luchabas. No eres un buen hijo, un buen hermano, un buen compañero, un buen amigo, un buen colega. O sea, son todas las cosas que nos pasan en la cotidianidad y que vemos y no les ponemos asunto o ya dejamos de ver y no nos interesa volver a ver. Entonces son todas esas cosas que tenemos que retomar para poder ser mejores, poder estar más guiados en la línea de las cosas de Dios, ¿verdad? Nos dice también, te sacrificas en muchos detalles personales, pero estás apegado a tu yo, a tu persona, y en el fondo no vives para Dios ni para los demás, sino que solo para ti. Y llega el momento en que como que nos encerramos como que si fuéramos una tortuga que está en algún aprieto, ¿verdad? Que meten las patillas y la cabeza y ya están como que dentro de su búnker, dentro de su caparazón y ya lo único que importa es vivir y sobrevivir uno. Entonces tenemos que dejar ese encierro y volver al punto de
comprender y entender a los demás y de poderlos ayudar, que son las cosas que ahora, en estos tiempos tan complicados, pues se le ha vuelto a uno tan difícil y pues a veces uno vela solo por el derecho de su nariz y de ahí el que venga atrás que arree, dicen los muchachos, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que volver, tenemos que regresar a esos tiempos donde teníamos la conciencia de hacer, de ayudar, de entender, de escuchar a los demás, ¿verdad? La misericordia de Dios, si dejamos que nos entre en el alma, nos lleva a revisar el amor para despertar los pliegues en los que en el corazón se podría haber quedado encogido, adormilado, casi sin darnos cuenta. Nos hace descubrir que vivimos para los demás, nos saca de un excesivo afán de seguridad personal en el que podría haber poco sitio para Dios y para quienes nos acompañan o nos salen al encuentro. Era lo que les decía, ¿verdad? Dios nos está llamando hasta el fondo del alma para que volvamos a abrirnos a Él y hacia los demás, porque tal vez esas bondades que antes teníamos se quedaron escondidas en un rinconcito, en un plieguecito, que al desdoblarlo lo podemos volver a sacar y vamos a volver a experimentar todas esas cosas y no solo va a ser para beneficio de nosotros, sino para los demás y para alegría de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Mi alegría, pregunta el Papa, está en salir de mí mismo para ir al encuentro de los demás o en tener todo resuelto, encerrado en mí mismo. Yo creo que lo importante sería en salir de mí mismo y poder ayudar a los demás, porque el tener todo resuelto, yo creo que en estos dorados tiempos va a ser algo muy difícil para todos, pero sería lo que todos deseamos. Pero si nos encerramos en nosotros mismos, ni resolvemos lo nuestro, ni vamos a poder ayudar a alguien a resolver, ni a salir adelante como personas de alguna cosa, de alguna tribulación o de alguna cosa muy, muy sencilla, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es salir de nosotros mismos y salir al encuentro de los demás para no seguir en el encierro en el que estamos sin ayudarnos a nosotros ni ayudar a los demás, ¿verdad? Ahora nos dice, alégrense con los demás. Dios es alegría, decía San Juan Pablo II a los jóvenes. Y en la alegría de vivir hay un reflejo de la alegría originaria que Dios experimentó al crear el hombre y que vuelve a experimentar al perdonarnos. Aquí volvemos al punto de que Dios es misericordioso y aunque nosotros nos equivocamos y nos volvemos a equivocar, tiene misericordia de perdonarnos y de salirnos al encuentro y rescatarnos y darnos tal vez la fuerza para continuar y volver a seguir su camino. Hay en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. En el fondo del misterio de la misericordia divina late la alegría de Dios que quiere entrar en el mundo. De ahí el ruego de San Pablo, el que ejercita misericordia, que lo haga con alegría. O sea, si vas a ayudar, hacerlo con paz en tu corazón, con alegría, porque si lo vas a hacer de mala gana, pues tal vez vas a ayudar a la persona, pero con Dios no vas a quedar bien, ¿verdad? Tiene que ser algo desde el corazón, con amor propio, con amor del compartir con los demás, como Dios nos enseñó, como tiene que ser. Por eso la misericordia no es
un resorte que se activará únicamente ante la debilidad o las imperfecciones de quienes nos rodean. Es un amor sin reservas, que no calcula, una luz que lo invade todo y que hace que las virtudes cristianas, rasgos amables y atractivos de la personalidad y sobre todo irradiación de un amor que no es de este mundo. O sea, es parte de lo que Dios nos da y por medio de nosotros, cuando nosotros le damos la apertura, pues Él puede hacer, porque aquí viene la partecita que era del libre albedrío y a veces tal vez Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros nos emberrinchamos y no damos la pauta para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que dar, poner de nuestra parte y darle a Dios el espacio para que pueda, por medio nuestro, por una palabra, por cualquier otro medio, podamos ayudar a los demás, ¿verdad? La verdadera virtud, escribió San José María en el Camino, no es triste y antipática, sino es amable y alegre. Años más tarde volvería sobre esta misma idea ponderando un comentario oído de pasada. Sois todos tan alegres que uno no se lo espera. Entonces, el punto es ayudar con alegría, no solo porque, bueno, hay que ayudar, tenemos que ayudar como Jesús nos pudo haber ayudado, como Dios nos lo ha enseñado por medio de la Virgen María, de San José, sin apego, sin ver qué se va, si ayudo, qué me viene a cambio, ¿verdad? Sino que dar sin esperar nada a cambio. De lejos viene el empeño diabólico de los enemigos de Cristo, que no se cansan de murmurar que la gente entregada a Dios es la encapotada, y desgraciadamente algunos de los que quieren ser buenos y les hacen eco con sus virtudes tristes. Te damos gracias, Señor, porque has querido contar con nuestras vidas dichosamente alegres para borrar la falsa caricatura. Te pido también que no lo olvidemos. O sea, yo creo que a veces, como todos cometemos errores y todo, siempre hay alguien que viene a decir, bueno, aquí hay cosas que, bueno, si dice que va a la iglesia, ¿por qué hace? ¿Por qué no? ¿Por qué deja de hacer? Y tantas cosas y le resultan enmarcando a las personas tantos detalles, pero ahí es la parte donde nosotros tenemos que ser misericordiosos y fraternales, porque tenemos que entender que todos somos humanos y que cometemos errores, pero que estamos en la lucha de cambiar y de tratar de hacer las cosas al modo de que Dios quiere, ¿verdad? Que tal vez nos es muy difícil, pero que estamos en esa lucha todos los días, ¿verdad? La misericordia, pues, para funcionar, para ser genuina, tiene que invadirlo alegremente todo en nuestra vida. La alegría se predica de la juventud porque es un espíritu joven, no calcula, no se, no se pone límites. Para nuestra vida cristiana, para que nuestra vida cristiana no sea una falsa caricatura, debe estar toda ella impregnada de alegre misericordia. No es esta una visión utópica, porque la misericordia es compatible con la debilidad, y de hecho la debilidad misma nos permite crecer en misericordia, nos hace más humildes y más capaces de comprender que quienes están a nuestro lado también tienen defectos. Eso era lo que les decía yo hace un momento. Tenemos que comprender y entender que tanto como nosotros, todas las personas que nos rodean, pues tenemos defectos como personas, como humanos, y que estamos en la lucha de ir cambiando, de ir mejorando, y que por eso nos acercamos a Dios para ser mejores todos los días. Y
Y hay que pedirle a Dios todos los días que nos dé la misericordia de entender que todos cometemos errores y que tenemos que estar en el punto en el que nos tenemos que ayudar unos con otros, aunque cada vez, muchas veces se nos hace más difícil por las mismas rutinas en las que nos estamos viendo todos los días. Por eso, aunque en ocasiones, porque fuimos duros, porque no supimos darnos a los demás y tantas cosas más, no lograremos reflejar la misericordia de Dios. Podemos al menos decirle al Señor que quisiéramos ser misericordiosos en todos. Son las cosas con las que debemos de comenzar, de decirle a Dios, Señor, danos la oportunidad de entender, comprender y aprender a ser misericordiosos, porque si no viene de Él, nosotros mismos como personas, como humanos, nos encerramos en tantas cosas y no vamos a lograr serlo nunca. Entonces, Él nos ayudará a no calcular, a no hacer acepción de personas o de circunstancias, de modo que se cumpla en nosotros aquello de que darse sinceramente a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Pero también aquí nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios que obre en nosotros o por medio de nosotros, porque si nosotros no le abrimos la puerta a Dios, no vamos a poder encontrar en nosotros ni la misericordia ni la fraternidad en ningún punto de vista, ni porque Él va a respetar nuestro libre albedrío de que no lo queremos hacer. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que pidámosle a Dios siempre, digámosle, Señor, quisiéramos ser misericordiosos en todo, ¿va? Y daremos también entonces ese aire limpio a los demás, que no es la alegría perdón, fisiológica del animal sano, sino que es la verdadera alegría que procede de abandonar todo y de abandonarse en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Que ahí volvemos al punto de que tenemos que ponernos en sus manos para que Él obre por medio de nosotros, Él abre por medio de nosotros, no ser nunca nosotros mismos los que vamos a hacer. Que ahí sí que Él obra por medio nuestro, no nosotros por medio de Él, ¿verdad? Esas son cosas que tenemos que entender. Quien se abandona así en Dios transmite muchas veces, sin darse cuenta, la alegría que Dios da, una alegría que nace de la gratuidad de un encuentro, de escuchar. Tú eres importante para mí, no necesariamente con un montón de palabras, sino que tal vez precisamente en esto lo que Dios nos hace comprender es lo que podemos hacer por los demás o comprender también sin palabras ante los demás, ¿verdad? Simple y sencillamente, a veces sí, con escuchar a alguien en un momento, estamos dándole un gran alivio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ahora sé que la misericordia es la luz y la fuerza de Dios para redescubrir con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de su amor. Hemos aprendido que la misericordia de Dios sí dejó entre y en mi alma, que me lleva a revisar mi amor para despertar y sacar de esos pliegues en los que mi corazón se podría haber quedado encogido o adormilado, casi sin darme cuenta. Poder descubrir otra vez que vivo para los demás, para ustedes como mis hermanos, para que ustedes también se den cuenta que viven para los demás, no solo para sí mismos, ¿verdad? Son cosas que tenemos que ir abriéndonos a los caminos de Dios, abriendo los ojos a todas esas cosas
que pasan todos los días, haciendo eco del ruego de San Pablo, que dice: el que ejercita la misericordia, que lo haga con alegría. Descubro que Dios es alegría, como decía San Juan Pablo II a los jóvenes, y en la alegría de vivir hay un reflejo de la alegría originaria que Dios experimentó al crear al hombre. La misericordia, pues, para funcionar, para ser genuina, tiene que invadirlo alegremente todo en nuestra vida. Hermanos, aprendamos, seamos alegres para ser misericordiosos como Jesús. Y finalmente, aunque en ocasiones, porque fuimos duros, porque no supimos darnos a los demás y tantas cosas que en nuestra vida hoy se dan o se dejan de dar, no logremos reflejar la misericordia de Dios, podemos al menos decirle al Señor que queremos ser misericordiosos en todo. Él nos ayudará a no calcular, a no hacer acepción de personas o de circunstancias, de modo que se cumpla en nosotros aquello de que darse sinceramente a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Gracias, hermanos. Ahora, pues le dejo a Freddy la continuación de este tema y espero que haya sido de entendimiento de todos. Hemos aprendido algo con esta partecita que a mí me tocó explicarles. Muchas gracias, Carlos, por tu aporte. Continuamos con el otro subtema a cargo de Freddy Arias. Adelante, Freddy. Muchas gracias. No sé si me escuchan por ahí. Claramente. Bueno, entonces agradezco la parte inicial de nuestro hermano, que nos hace como un lobby para poder continuar en lo que es la ternura de Dios. Y la continuación de este tema, en este camino que vamos, es el cariño. Y dice San José María, que hablaba de la caridad. Muchas veces la llamaba también cariño. O sea, es un término bastante difícil de traducir para algunas lenguas, pero la central en sus enseñanzas para aclarar que la verdadera caridad no es oficial, seca y sin alma, sino que está llena de calor humano, de una comprensión y de una apertura. Esta palabra cariño, dependiendo de los países, yo recuerdo como un aporte al tema. Cuando yo estaba en Honduras, allá el 14 de febrero, el día de San Valentín, decían: hoy es el día del amor y de la amistad. Yo hacía los afiches en la empresa donde trabajaba y como estaba reciente llegado, decía: hoy es el día del cariño. Y a la gente no mucho le hacía eco esa palabra, porque el cariño es como la unión del amor, de la amistad y de esos mimos que uno le da a la persona. Entonces, en este tema, vivir la caridad es mucho más que observar ciertas formas externas de educación o de ir guardando un respeto frío que en realidad no mantiene al otro una distancia. El cariño es abrir el corazón, quitar las barreras con las que a veces nos blindamos ante los demás y que nos resulta menos amable en el modo de ser con nuestros semejantes. Les quiero comentar que el Papa Francisco, cuando habla de la ternura, que es caridad respetuosa y delicada, él dice: tratad siempre, decía en una ocasión, de ser mirada que acoge, mano que alivia y acompaña, palabra de consuelo, es un abrazo de ternura.
Entonces, siguiendo el ejemplo del Señor, Él decía, comprended a vuestros hermanos con un corazón muy grande, que de nada se asuste y queredlos de verdad. Al ser humanos, sabréis pasar por encima de pequeños defectos y ver siempre que la comprensión maternal es el lado bueno de las cosas. Sigue diciendo San José María, si nos resulta ya conocido, es bueno que redescubramos la vibración de la misericordia que late en aquella comparación que él mismo hacía, de una manera gráfica y bromeando. Así decía San José María. Os he hecho notar la distinta impresión que se tiene de un mismo fenómeno, según se observe con el cariño. Oye, el cariño es el que le da el toque a esto, o sin el cariño. Y nos decía, y perdonadme por la expresión muy gráfica que les voy a hacer, decía. Por ejemplo, decía, un niño que anda con el dedo en la nariz, comentan las visitas que lo ven y dicen, oh, qué niño más sucio, mientras que su madre, con ese cariño que lo ve, la madre dice, este niño va a ser investigador. Entonces, hijos e hijas míos, ya me comprenden, hemos de disculpar con manifestaciones de repugnancia por pequeñeces espirituales o materiales que no tienen demasiada categoría. Entonces, mirad a vuestros hermanos con un amor y con cariño y llegaréis a la conclusión que todo eso está lleno de caridad, de que al final, pues, todos somos investigadores. Las personas se nos presentan de modo muy distinto según nosotros las observamos, pero con cariño o sin cariño. La misericordia no es pues solamente una disposición encomiable del corazón. Vuelve a decir San José María, nos la muestra como una condición necesaria para conocer a los demás, sin las distorsiones generadas por nuestro amor propio. Porque muchas veces nosotros damos cariño, pero a veces como que lo limitamos y eso es lo que le va dando a una persona la diferencia de amar con misericordia más que otros. Si nosotros miramos a los demás con misericordia, nos edulcoramos la mirada y lo vemos como lo ve Dios. Vemos a los demás como verdaderamente son, hombres y mujeres con virtudes que admiramos, pero también con aquellos defectos que probablemente les hacen sufrir, aunque exteriormente no lo manifiesten. Y eso es un reclamo que ayuda a tener esa comprensión humana. Sin misericordia, en cambio, perdemos el ángulo de la visión y de la profundidad del campo. Empequeñecemos a los demás. Esto quiere decir que mirando con los ojos de Dios es mirar con cariño, querer con la mirada, permite conocer mejor y así también querer ser mejor. El corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Cuando el corazón ama, se ensancha en un crescendo de cariño que supera todas las barreras. Si amas al Señor, escuchemos, no habrá ninguna criatura que no encuentre sitio en nuestro corazón. Todo esto, con el cariño, son las obras de misericordia, ya sea las corporales y espirituales. Estuve revisando y en Isaías
capítulo 58 y versículo 7, pues ahí están todas las obras de misericordia corporales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Entonces, la misericordia en sí se reduce a ese amor al prójimo. Y el amor nos da ese camino del cariño. Pasamos a otro tema que son las formas cotidianas del perdón, en este mismo camino de enseñanza que nos está dando el texto. Dice que la unidad de una familia no se identifica con la mera cohabitación de sus miembros, como la paz no es la simple ausencia de la guerra. Por ejemplo, en un hogar, en una empresa, podría no haber grandes conflictos y a la vez existir muros muy sutiles con los que unos se protegen unos de otros. Y esos son muros que se levantan a veces casi sin darnos cuenta, porque la convivencia cotidiana trae consigo casi inevitablemente tensiones o enfados. En esas relaciones hay roces, hay diferencias, pero estos son cosas corrientes que hasta cierto punto contribuyen incluso a dar esa sal a nuestros días. Son insignificancias, pero que con el tiempo se superan siempre que tengamos esa misericordia del perdón y ese cariño que proviene del amor. El tiempo nos acaba mostrando, siempre que no dejemos que la soberbia nos esté hinchando, que algunas cosas a las que en un momento dábamos mucha importancia, pues en realidad no la tenían. Por eso, especialmente en la vida familiar, es importante estar atentos para evitar que se alcen, ni siquiera un poco, esos muros, a veces casi imperceptibles, que nos distancian a unos de otros. Si en lugar de pasar por alto las cosas que nos resultan molestas, alimentáramos resentimientos, lo que en sí es normal e inofensivo, nos podría entumecer poco a poco el corazón de que nuestro trato con los demás y así el ambiente de la casa se vaya poniendo raro. Por lo tanto, la misericordia nos hace salir del círculo vicioso del resentimiento que lleva a atesorar una lista de agravios en la que el yo siempre sale enaltecido a costa de las deficiencias de los demás, que a veces son reales o imaginarias. O sea que el egoísmo a nosotros nos hace ser indiferentes, y eso es lo que dice el Papa. Lo que está más matando ahora al mundo es la indiferencia. El amor de Dios nos empuja, en cambio, a buscarle en nuestro corazón para encontrar ahí nuestro desahogo. Entonces, ¿por dónde comenzar para disculpar las pequeñeces o las grandes ofensas que sufrimos cada día? Ante todo, por la oración. Se comienza por el propio corazón. Podemos afrontar con la oración el resentimiento que experimentamos, encomendando a quien nos ha hecho el mal. Ahí es donde se manifiesta la misericordia de Dios. Muchas veces decimos, ¿cómo yo puedo orar por aquel que me ha hecho daño? Y nuestros guías espirituales nos dicen, tienes que orar por ese que te hace daño. Entonces, después se descubre que esta lucha interior para perdonar purifica del mal y que la oración y el amor nos liberan de las cadenas interiores del rencor.
Es verdad, es feo vivir en el rencor. Nos da muchos males internos. Cada día tenemos la vocación de entrenarnos para perdonar, para vivir este gesto tan solo que acerca el hombre a Dios. Nuevamente, San José María, por ejemplo, solía rezar en los momentos de la misa, también por aquellos que le habían procurado algún mal en su vida. Por lo tanto, él dice que un corazón misericordioso es un corazón ágil que logra encajar con deportividad, sin dramatismos, los episodios menos agradables del día. A veces nos puede costar perdonar porque se acumula en nosotros el cansancio, la desazón, la tensión. Pero es bueno que con la ayuda del perdón sobre marcha e incluso ir perdonando por anticipado con una magnanimidad sin llevar la cuenta de los agravios. Como dijo Jesús, hasta 70 veces sí. Si por así decirlo, damos margen a los demás, margen para equivocarse, para ser inoportunos, perdonamos sin darnos importancia y sin darnos cuenta. Pero todo es por la caridad, por ese cariño que tenemos, por ese amor que todo lo aguanta, por ese amor que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta, como dice San Pablo en 1 Corintios en el capítulo 13. Sin duda podrá costarnos digerir el desencuentro y en su momento quizá vendrá a ser como un comentario delicado a esa persona que la ayude a mejorar. Pero en cualquier caso podemos perdonar enseguida, aunque nos duela. No hay que andar acumulando esos rencores, hermanos. Es darle salida como un manantial. Muchas veces ni siquiera habrá que explicitarlo con palabras para no detenernos más en el episodio y bastará nuestra cercanía y una punta de humor para quitar dramatismos de las cosas. Cuando superamos la tentación de devolver el mal por el mal o la frialdad por la frialdad, el Señor nos llena el alma. Podemos decir entonces, como el salmista, misericordia tua super vitas. Tu misericordia vale más que la vida, en el Salmo 63. Y con San José María, que sabía que era el Señor quien le ensanchaba su corazón, él decía, no he necesitado aprender a perdonar, porque el Señor me ha enseñado a querer. Amados hermanos, la actitud de respeto a la que se refiere el Papa Francisco cuando habla de la ternura se manifiesta como una caridad respetuosa y delicada. Él dice, tratad siempre, así lo dijo en una ocasión, de ser mirada que acoge, mano que alivia y acompaña, palabra de consuelo, abrazo de ternura y mirada de cariño. Mira, o mejor dicho, contempla con la mirada misericordiosa de Jesús, aliviando, acompañando, consolando y abrazando con esa ternura al necesitado y especialmente a nuestro prójimo, que la familia es donde más tenemos conflictos. Por lo tanto, sin misericordia,
perdemos el ángulo de la visión y la profundidad del campo, como decía nuestro hermano. Empequeñecemos a los demás. Por lo tanto, hay que mirar con cariño, querer con la mirada misericordiosa de Jesús, que nos permite conocer mejor y así también querer mejor. El corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Cuando ama, se ensancha en un crescendo de cariño que supera todas las barreras. Si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. En consecuencia, hermanos, la misericordia nos hace salir de ese círculo vicioso del resentimiento que lleva a atesorar una lista de agravios en la que el nuestro yo siempre sale enaltecido a costa de las deficiencias de los demás, que son reales y a veces imaginarias. El amor de Dios nos empuja, en cambio, a buscarle en nuestro corazón para encontrar ahí nuestro desahogo. ¿Por dónde comenzar para disculpar las pequeñeces o las grandes ofensas que sufrimos y que nos hacen cada día? Ante todo, vamos a iniciar por la oración. Se comienza por el propio corazón. Podemos afrontar con la oración el resentimiento que experimentamos, encomendando a quien nos ha hecho el mal o la misericordia de Dios. Tenemos que decir: Señor, te pido por él que me ha hecho este daño. Señor, te pido por ella que me ha dado estos agravios. Al hacer eso, hemos superado la misericordia y el cariño que Dios nos está sugiriendo. Finalmente, hermanos, cuando superamos la tentación de devolver el mal por el mal o la frialdad por la frialdad, el Señor nos llena el alma. Podemos decir entonces, como el salmista: misericordia tua supervitas. Tu misericordia vale más que la vida. Lo repetimos en el Salmo 63, versículo 4. Y con San José María, que sabía que era el Señor quien le ensanchaba el corazón, siempre decía: no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Amén. Hermanos, vamos a finalizar con la oración que sugiere el texto y la cual dice así: Padre, me declaro culpable, pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. Así lo decía Ezequiel en el capítulo 33, 11. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Y sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos los perdona. Así lo dice Primera de Juan 1:9. Miro al horizonte, veo tus brazos abiertos y un corazón de padre queriendo atraerme con sus lazos de amor infinito. Padre, perdóname. Quiero recibir el abrazo eterno de tu misericordia. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muchas gracias, hermano.